y así, estamos en el aire, el cierre está en el aire. Muy buenas noches, don Germán Dominici. ¿Cómo está usted? Buenas noches, excelentemente bien, adiós. Qué bueno. ¿Cómo le va, Denise? ¿Usted está muy bien? Sí, yo estoy muy bien. Yo estoy bien, lo único que estoy un poco disfónica, estoy un poco, ¿verdad? Con la humareda que hay ahora mismo en la zona baja de la ciudad de Santiago. Cualquiera se aprieta el pecho, como dicen en los campos. Bueno, la situación es incómoda. Te entiendo perfectamente porque... Qué difícil. Cuando veníamos hacia el canal se sentía una gran humareda que incluso penetra dentro del vehículo. Penetra dentro del vehículo y la verdad es que como si tuviéramos una gran neblina. Así es. Cubriendo la vía pública, así veníamos con los vehículos. Y llegamos aquí al canal bajo esas condiciones. Vamos a ver si más adelante... nuestro equipo de producción pues puede establecer contacto con don Eduardo Rodríguez, que estuvo con nosotros a propósito hace unos días hablando de este tema aquí en nuestro estudio, y se refirió específicamente al tema del vertedero de Tamboril, que continúa encendido y se está procediendo pues a colocar, a mojar los desechos sólidos, a colocarle tierra mojada arriba, que es el proceso que se está llamado a hacer para realmente calmar el incendio. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer, Denise? Porque entonces en el fin de semana fue el vertedero de Tamboril y en el día de hoy tenemos una situación muy delicada con el vertedero de Rafey. Quizás la gente que vive en otra parte de la ciudad no se da cuenta de lo que está sucediendo en este momento para acá, que ya está un poquito más controlado. Pero hace unos momentos, hace una hora más o menos, cuando veníamos para acá, toda la parte sur de Santiago estaba completamente copada por una humareda que imposibilita la respiración, sobre todo a las personas que sufren de problemas asmáticos o respiratorios. Hay un problema grave que tenemos que enfrentar en esta ciudad porque ahí está, de nuevo quemándose el vertedero de Rafey. Impresionante. Yo le decía a usted que el tema de la basura o de los desechos sólidos nos mantiene a nosotros en el atraso. Sí. Y lo reitero, nos mantiene en el atraso. No es posible que una sociedad que se llama desarrollada, o en vías de desarrollo, donde el aspecto económico nosotros hemos crecido macroeconómicamente muchísimo, no es posible que todavía el manejo de los desechos sólidos sea un tema tan controversial y que necesite tanta atención de parte de las autoridades y que no sea un tema de agenda del gobierno. Usted decía ayer que sí, que el presidente Danilo Medina creó una comisión de medio ambiente, pero yo le decía, pero ¿tiene recursos la comisión? Un plan para que o le van a dar recursos a las alcaldías para que la alcaldía, que son las responsables del manejo de los desechos sólidos, pues lo hagan con holgura. Y con facilidad. Porque la Junta se está quejando y dice que lo que pasa es que le están pagando $2 la tonelada. Cuando hay que pagarla mínimo a 9. Y que es imposible, que es imposible el manejo de la basura con esos montos. Que cualquier empresa pues definitivamente no lo puede hacer. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Bueno, pero que suban un poquito entonces el costo, pero que paguen el terreno como se debe. A mí me ha sorprendido que Rafey esté en estas condiciones cuando yo hace poquito fui a la apertura de una planta que está tratando la basura, que está reclasificando la basura. Bueno, el mismo Eduardo dijo que esa planta estaba llevando una de las etapas del manejo de los desechos sólidos, pero que estaba bastante adelantada y que el problema del vertedero era los buzos y que los buzos estaban bajo control. No tenemos imágenes de lo que estaba pasando más temprano. No la tenemos. No, parece que es reciente. Bueno, es muy reciente, pero cuando veníamos hacia acá, estábamos, para que usted tenga una idea, como si estuviésemos a las 5 de la mañana en medio de una fuerte neblina. Sí. Así estaba hace unos minutos la parte sur de Santiago. Toda la parte cercana al vertedero de Rafey, al río Yaque, a las Hermanas Mirabal, para que usted entienda. Me imagino lo que estará sucediendo por ahí, por Cienfuegos y toda esa parte. A mí me ha asombrado, vuelvo y lo reitero, que hasta aquí haya llegado la humareda. Sin embargo, residentes en La Canela se han quejado porque la humareda del vertedero de Rafey está afectando a comunidades de La Canela, toda esa zona. Eso inunda todo eso. Eso es el oeste, ¿verdad? Sí, todo el oeste de Santiago, el cual suroeste, queda a escasos kilómetros del mismo. Yo creo que hay que tomar, mira las imágenes ahí. Ahí la tenemos las imágenes. Más temprano, pero ahí están las imágenes donde ya se podía apreciar, porque tal vez con la noche, si fuéramos ahora a tomar
no se vería nada. No se vería tanto, pero ahí la tenemos. Claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? Porque no puede ser que año tras año venga una administración tras otra a la alcaldía de Santiago y no se pueda... pospongan la solución del vertedero. ¿Me entiendes? Es que no lo pueden posponer eso más. no es nuevo. ¿Cuántos años tienes tú viviendo esta situación? Toda la vida. Entonces, pero no es posible. Hay que darle una respuesta contundente. Y yo espero que sea Abel Martínez, que ha demostrado que es una persona que cuando quiere llevar a cabo algún nuevo modelo, alguna planificación, alguna estrategia, no da su brazo a torcer. Ojalá sea él. Ya lo creo. Ojalá. Aunque en el Ayuntamiento de Santiago no hay tantos recursos como había en la Cámara de Diputados. A propósito, Es cierto. Hay un problemita ahí. Es cierto. Hay un problemita. Lucía Medina, Lucía. al final de su gestión, está sacando unos papeles, despolvando ahí unos papeles. Dijo que no, yo no tenía esos cuartos, yo no encontré ese dinero, 1.000 millones que no saben dónde que están. Porque Abel porque Abel había dicho que según una auditoría que él había dejado un dinerito ahí en las cuentas. Entonces Lucía, al echarse la paloma sin ninguna necesidad desde mi óptica, Pues por supuesto, porque imagínate. una semana Está terminando, ¿qué fue? deja eso así, porque si tú en 12 meses tú no lo dijiste, ¿Qué fue? no vale la pena que tú destapes eso ahora. ¿O es porque están compitiendo ya Danilo y Leonel? Porque dicen que el alcalde de Santiago es de Leonel. Y Lucía, por supuesto, que es de Danilo. No, lógicamente. Tú sabes que ya Leonel está tirado a la calle. Claro. No, están tirados los dos. Están tirados los dos, pero Leonel está tirado. Es más, hay más tirados. ¿Así? Sí, ¿Y quién sí, más está sí, tirado? sí. De los PLD. Acuérdate que la semana pasada hubo una cena del señor presidente de la República con los partidos aliados y allí se invitó a dos figuras del danilismo que, según se dice en los corillos políticos, podrían ser las personas que eventualmente Hereden. impulse el danilismo si el líder no puede pasar. Si el líder no pasa. La verdad es que Leonel está en campaña full. Claro. Anda circulando por las redes sociales un video donde él está llevando una propuesta de unos túneles que comunicarían la zona este y oeste de la ciudad capital. ¿Tú has pasado por el Lincoln Claro, Tunnel? claro. Bueno, pues él quiere hacer eso mismo debajo de los Amas. De los AMA, maravilloso. De los Amas. Incluso tiene una propuesta bastante ambiciosa de unos trenes de carga Bien. que van a comunicar Santo Domingo con Santiago, Elías Piña ¿con qué? Bueno, tiene con unos San Pedro de planes ahí. Macorís, o sea, comunicar ferroviariamente el país. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué momento nuestro país, esta clase pensante, va a buscar alguna fórmula para que un político, luego de pasar por la presidencia, no sienta la necesidad y la obligatoriedad de seguir en el trajín político? Porque tú sabes que a veces, cuando tú sales... Oye, pero ¿y qué tú quieres? No, Pero no. el mayor ejemplo es Balaguer. Sí, pero déjame explicarte. Lo que sucede es que yo entiendo es que muchas veces no es hasta el deseo propio. Es que si tú no demuestras que estás en la política, en la campaña, en la Se batalla... te van los seguidores. Y también puedes caer en un gancho. Aquí hay gente que ha caído en desgracia luego de ser presidente. Tenemos experiencia de eso Sí, en este país. así es. Entonces, eso hace que una vez tú salido del solio presidencial, tú entiendas que tienes que mantenerte siendo una amenaza para que nadie te marche. Así es. Entonces yo entiendo que debemos buscar una fórmula. Vamos a hacer esa gente senadores admitan. Y bueno, Después- otros países Claro. participan, son candidatos a senador. Y se Creo le que da una Menem, sí, creo que Menem sí, en estos sí. momentos estaba aspirando a una senaduría. Hay países en los que Hay tú sales de la países- presidencia y se te otorga una senaduría. Sí, así es. Pero Leonel, tengo entendido que le están pagando cualquier cantidad de dinero por las conferencias que está haciendo internacionalmente. Porque tú Sí, sabes que él es un hombre sí. que sabe conceptualizar. Claro, Él es claro. un hombre La que sabe conceptualización. sabe conceptualizar Sí. y anda por el mundo entero así, dando conferencias y Es charlas. cierto. O sea que, ¿tú crees que tal vez sería cómodo y sería bueno que, no sé si lo contempla la ley de partidos políticos, a que los aspirantes a la presidencia de la República también tengan un límite de edad? Así como le están queriendo poner Claro. límite a los choferes de los carros públicos, a los choferes de los taxis, Claro. 65 años de edad. De igual forma, a los aspirantes a la presidencia hay que ponerle un límite de edad. Claro, porque porque no es lo mismo una gente joven que una gente vieja, no es lo mismo. hay una clase política que no te deja pasar a una generación y llega un momento en que no están Se esos ponen caudillos. todos viejos, se Exacto. ponen Y entonces todos decimos, viejos. pero que en este país no hay líderes, pero claro que no lo hay porque usted no dejó pasar a esa generación.
No lo puede haber, no lo puede haber. En otros países usted fue al gobierno 4 años, 8 años, 6 años, como en algunos casos, no más, y bye. y no más. Pero no, aquí se cree la gente que él mismo es el que tiene que seguir Claro. aspirando porque nadie tiene la capacidad de hacerlo como lo está No, haciendo y que él. tiene la presión de seguir. Oye, Aquí hay gente que si sale de un puesto o de una presidencia, tiene lamentablemente que mantener esa nebulosa de que yo estoy todavía, yo en cualquier momento vuelvo, no me toquen. Es así. es así. Mira, bueno, déjame callar. Ya te iba a decir otra cosa, pero déjame callar. Bueno, seguimos con más noticias. Tenemos que también, hay un problema realmente de hacer un editorial. Hay que editorializar el tema de las violaciones de las sotanas en el país. Bueno, hubo un caso Lo que está pasando definitivamente es lastimoso, porque entendemos que esta gente que se hacen, ¿verdad?, que profesan esa fe, se supone que están construyendo en base a un ejemplo. Sin embargo, lo que estamos viendo, y tenemos un sinnúmero de casos que vale la pena colocarlos bajo la lupa, donde de manera reiterada, en múltiples oportunidades, en diferentes puntos del país, sin importar color, origen, incluso fe, hay mucho, religión, incluso religión, se han convertido en pederastras. Este Sí. caso es extremadamente lastimoso. El caso de Fernelis Carrión estremeció a todo nuestro país temprano en la mañana de hoy. Nos despertamos con esta triste información del asesinato de un joven monaguillo de 16 años. ¿Qué fue más doloroso aún? Que quien acabó con la vida de este joven fue un sacerdote, el cual oficiaba en la iglesia en el que este niño, este joven, era monaguillo. Una cosa tremenda, fue muerto a martillazos y con heridas de arma blanca. Se ha dicho extraoficialmente en el día de hoy que el sacerdote, cuando fue llevado al reclusorio, pues intentó quitarse la vida y que, bueno, es una situación tremenda. En el día de hoy fue retirado este sacerdote del servicio religioso también. La iglesia emitió un comunicado en el día de hoy porque lamentablemente... Católico. Sí, sí. Iglesia católica. Sí, sacerdote católico. Tenía 6 años violándolo, desde los 10 años de edad estaba violando al joven. E incluso se dice que fue una crisis de celos. Eso dice la familia del jovencito, que el jovencito consiguió una novia, tenía algunas fotos en Facebook, estas redes sociales. Dice la familia del jovencito que el sacerdote habría entrado en una crisis de celo y que, bueno, pero hay otras versiones que dicen que el jovencito le habría también pedido un dinero, unos 4,000 pesos para supuestamente desbloquear un celular y que había tratado como de extorsionarle con una fotografía de ambos en el acto sexual. Ahí están matándolo 2 veces. Pero ni aún así se justifica. Ni aún así se justifica la muerte. Exactamente. Ni aún así se justifica la muerte porque hay medios para usted cobrar un dinero. Lógicamente. El joven era bailarín. O sea que era muy vivaracho. Era muy vivaracho y hoy incluso en el sepelio del muchacho no fue un sepelio común y corriente. Se bebió cerveza. Que entonces me extraña porque si la familia tiene la creencia católica de ir a la iglesia, de tener un muchacho monaguillo, como que no me cuadra con el perfil de la cerveza en el velorio. En el funeral y todo eso. Todos esos elementos no me cuadra. Suspicacia. Está raro. A que realmente había un proceder diferente. Era bailarín. Bueno, pero no había por qué violarlo desde los 10 años de edad, 6 años siendo objeto de violación. Y la verdad es que siguen sucediendo hechos de este tipo. Pero yo quiero también que delimitemos un poquito el tema. No se puede generalizar, porque no son todos. Porque hay mucha gente que cuando toma informaciones como esta, dice, míralo ahí, porque los sacerdotes, porque está pasando en el mundo entero. Hay pederastas en el mundo entero, pero los hay en la iglesia, pero también los hay en el seno de la familia, los hay entre los médicos, los abogados, los artistas, en cualquier rama. Esto es algo que va más allá de la religión. ¿Qué digo con esto?
que así como hay curas malos, hay curas muy buenos. Ahora, la iglesia debe de tomar la iniciativa y de crear algún tipo de fórmula que vaya bajando este tipo de hechos bochornosos a nivel mundial, porque ya son demasiados en muy poco tiempo. Y aquí en el país, en los últimos 5 años, hemos tenido unos casos espeluznantes. Mire el caso de Wosolowski, mire el caso del señor acá en la sierra, o sea, este caso ahora que se une, o sea, pero vengan acá. El albergue de Higüey en el año 2005, un grupo de sacerdotes y feligreses fueron acusados por 9 menores, 8 niñas y un niño de violación sexual y sadomasoquismo. La condena al padre Espinal en julio del 2009, el tercer tribunal colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión al sacerdote Domingo Espinal por violar sexualmente a un menor de 14 años. Caso del obispo Príamo Tejeda. El obispo Monseñor Príamo Tejeda, que hasta el 1998 estuvo a cargo de la diócesis Baní San Cristóbal, fue acusado en el 2007 de mantener en secuestro y sometido a violaciones sexuales a un hombre cubano en Florida, Estados Unidos. El caso fue publicado en el periódico Herald Tribune, que explicó que el hombre de 42 años y solo identificado por las iniciales JG, por asuntos legales, fue ayudado a salir de Cuba por el prelado dominicano en 2005 con la promesa de ayudarle a conseguir un empleo y para que ayudara con algunas labores eclesiales. Caso del cura de Bonao. En julio del 2012, el sacerdote Alberto Zacarías Cordero, liriano de 40 años, fue sometido y apresado bajo el cargo de violación sexual de una menor de 15 años en Bonao. Sí. El caso de Wosolowski. Wesovich, en Juncalito, el sacerdote polaco. Sí, padre, el polaco. Wosiech, quien se hacía llamar padre Alberto Gil, fue denunciado a finales de mayo del presente del año 2013 como violador de decenas de niños que tenía a su cuidado. El padre Johnny de Constanza. Ese es el de Constanza. El pasado, eso fue en el 2013, un grupo de organizaciones y ciudadanos encabezados por la Coordinadora de Mujeres del Cibao, que hay que reconocer el trabajo que hizo Raquel Rivera en ese caso. Lo recuerdo. El padre Johnny de Constanza. Y el nuncio Wosolowski. El representante del Papa en la República. Eso fue una barbaridad. Que se iba ahí al malecón, al frente de la estatua de Montesino. Eso fue una barbaridad. A esclavizar muchachitos. Eso fue una barbaridad. Entonces, que luego lo murieron. Ciertamente, ciertamente, es verdad. En la población hay cantidad de violadores, de delincuentes, de degenerados, pero los sacerdotes están llamados a no a cometer ninguno de esos delitos. Porque son líderes espirituales. Están llamados, entonces yo no lo puedo exculpar, no puedo disculparlos. No. Ellos, el mayor peso de la ley, porque es que no es posible que dentro de una sotana haya un degenerado. Y lamentablemente en nuestro país se escudan en el concordato, aquel famoso acuerdo que firmara Trujillo para congraciarse con la Iglesia Católica, que prácticamente se convierte en una patente de corso para todos los curas que pueden hacer lo que sea en este país, ¿eh? Ojalá que ahí no se alegue también que el concordato, que tal cosa. No, señor, ese es un criminal confeso en el día de hoy porque lo confesó. O sea, yo entiendo que ese señor debe ser procesado y debe de caer todo el peso de la ley contra este violador, asesino y criminal. Así es. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve. Estamos aquí en Al Cierre por el Canal 25. Bien, de vuelta con ustedes aquí al cierre y hemos querido conversar en estos momentos con Eduardo Rodríguez, quien es el director de Medio Ambiente Santiago,
estuvo con nosotros hace unos días aquí conversando sobre la problemática del vertedero de Tamboril, del vertedero de Rafael, la problemática medioambiental. Entonces, en estos momentos se ha producido, en el día de hoy se ha producido un incendio en el vertedero de Rafael. Queremos realmente consultar con Eduardo Rodríguez, un ambientalista y un conocedor de la materia, qué es lo que está pasando en estos momentos en el vertedero de Rafael en Santiago. Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Gracias, Eduardo, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué está pasando con el vertedero Rafael? Asombroso, de manera asombrosa, ¿eh? Cuando nosotros veníamos llegando acá a la planta televisora del Canal 25, que para aquellos ciudadanos que no saben dónde estamos en la parte sur, oeste de la ciudad de Santiago, entiéndase, en las cercanías de del puente Hermanos Patiño. Ahí estamos. ¿Qué está pasando con el vertedero de Rafael? Mira, el vertedero de Rafael, al igual que lo que está sucediendo con el vertedero de Tamboril, hay unos incendios que se han estado produciendo, pero que son, detrás de ellos hay manos criminales, hay personas que están interesadas en crear una situación difícil aquí en la ciudad de Santiago, ambos casos quizás con motivaciones distintas, pero es evidente que esos incendios no son espontáneos. Estamos en una época de alta transpiración y eso genera las condiciones para que se produzcan incendios por generación espontánea, pero ese no parece ser el caso. El modus operandi el comportamiento de los incendios evidencian que hay manos criminales detrás de esto, y en el caso de Rafael hay un conflicto producto de la instalación de una planta clasificadora que los trabajadores o los recicladores entienden que van a ser desplazados. Sin embargo, la intención no es esa, simplemente hay que modernizar estos procesos, hay que trabajar en la valorización de los residuos, y entonces el proceso mismo tendrá que ir absorbiendo a todos esos desplazados, pero no podemos ya esos botaderos a cielo abierto, es un estilo primitivo que hay que ir superando en estas ciudades. Entonces esos incendios son el producto de ese escarceo, de ese forcejeo que se desarrolla ahí en Rafael. ¿Cuál es la esperanza que nos da a la población de Santiago, los que estamos siendo afectados? Hay sectores muy afectados como La Canela, Rafael, aquí mismo donde nosotros estamos siendo muy afectados con la humareda. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué tiempo necesitan las autoridades para controlar la humareda? ¿Qué se hace? ¿Qué mecanismos se utilizan? Mira, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender. Primero, yo en lo personal voy a estar mañana allá en la FEI haciendo una evaluación. Temprano van los técnicos y un poco más tarde, después de una rueda de prensa que vamos a tener, vamos a hacer una evaluación más profunda de esto. Pero en el caso de Rafael, por suerte, los vientos generalmente se mueven desde el este hacia el oeste, y entonces, como está en la parte oeste de la ciudad de Santiago, la ciudad de Santiago es afectada muy esporádicamente, a diferencia del vertedero de Tamboril, que está en la parte nordeste, y entonces ahí sí los vientos van hacia la ciudad casi siempre. Por eso se ha hecho mucho esfuerzo desde el domingo para controlar el incendio que todavía, aunque tenemos más del 60% controlado, todavía se mantiene, y se está haciendo un esfuerzo para ver si logramos reducirlo ya y controlarlo totalmente. En el caso de Rafael, se ha estado desde hace más de 20 días haciendo un esfuerzo para controlarlo, pero hay un proceso ahí de los vertederos se vuelven a encender cuando queda algún material encendido, por el tema de que hay un material incinerable, muy incinerable, y hay gases que se producen que son extremadamente incinerables. Entonces esa situación se está dando por allá, se está haciendo un esfuerzo para
controlar esto, pero hay manos que todavía no hay control total de la situación. Entonces el vertedero tendremos que militarizarlo para lograr que haya un acceso restringido a esas áreas que son tan vulnerables y tan susceptibles a ser incendiadas. O sea que están matando, los mismos buzos están matando la gallina de los huevos de oro. Claro, el vertedero es una fuente de riqueza, y nosotros hemos insistido en eso, y ellos, los mismos buzos, saben también que ellos han sido los pioneros en el tema de la valorización de los residuos, que ahora lo que se está tratando es de organizar mejor las cosas, de modernizarla, preferiblemente que la basura no llegue al vertedero, sino que se clasifique y se valorice previamente, pero aún así hay una planta que está que está haciendo el trabajo en ese sentido. Entonces es un asunto de permitir que el proceso avance, y los mismos recicladores, con la experiencia que tienen, tendrán que ser absorbidos. Ya hay muchos que están trabajando en la planta y otros serán incorporados, pero tienen que dejarle el espacio a las instituciones que organicen este proceso y modernicen los sistemas de valorización de los residuos. Ya, bueno, agradezco tus orientaciones, Eduardo, de verdad que sí. Nosotros de esta parte pues esperamos que haya una solución en lo inmediato, pues lo más rápido posible, porque la ciudad está saliendo, los habitantes de la ciudad de Santiago y los alrededores estamos siendo nosotros vamos a hacer una evaluación exhaustiva mañana y le vamos a dar a ustedes la primicia de los resultados de la evaluación. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, nada, ahí vimos la opinión de Eduardo Rodríguez, quien es el director de Medio Ambiente, Provincia de Santiago, que estuvo conversando con nosotros sobre el tema de la situación que vive Santiago a propósito del incendio en el vertedero de Rafey. Germán. Bueno, tenemos ahora la entrevista central de Al Cierre. Tenemos con nosotros al doctor Manasés Peña. Él es asesor del Colegio Médico Dominicano y expresidente de la filial Santiago de ese mismo gremio. ¿Cómo le va, Manasés? Bien, excelente. Bienvenido al Cierre. Germán, Denise. Buenas noches, Manasés. Buenas noches. Bienvenido. Tenemos muchos temas de qué hablar contigo, pero se hace obligado, luego de una información que llenó los medios de comunicación en el día de ayer, que hablemos un poquito sobre tu parecer sobre la nueva, la entrada en vigencia de que se tenga que dar una receta para vender los estimulantes sexuales, un tema que tomó pues grandes planas de periódicos en el día de ayer y los medios de comunicación. ¿Cuál es tu parecer? Y preocupación de preocupación. aquellos consumidores. De algunos. Mira, nosotros desde hace 5 años venimos exponiendo en todo el país una conferencia acerca de uso y abuso de estimulantes sexuales. Porque el problema es que los estimulantes sexuales no son unos medicamentos inocuos, o sea, no son inofensivos. Debemos recordar, haciendo un poquito de historia, que los estimulantes sexuales son de nuestra generación. En 1996 se lanzó la primera pastillita azul y se dio a conocer al mundo un nuevo estimulante sexual que vendría a revolucionar el mundo de la farmacéutica. Que se descubrió por error, ¿verdad? No por error, sino que buscando un efecto se descubrió otro efecto. Un efecto secundario. Porque era un vasodilatador, ¿no? Un vasodilatador para pacientes con problemas coronarios, y después de 2 años de investigaciones se dio cuenta que había un denominador común en los pacientes que hacían, y es que los viejitos de 70, 80 años que tenían 15 y 20 años que no tenían una erección, experimentaban 2 erecciones por semana. Y entonces dijeron, ven acá, pero que es que todos los mayorcitos, los hombres, están experimentando eso. Entonces se destinó y se desvió el uso de lo que, porque había más, era más, ¿qué te digo?, más impactante desde el punto de vista económico que se destinara como estimulante sexual que para usarlo como un vasodilatador coronario para los pacientes que tenían estenosis de la arteria coronaria. Entonces, desde ahí se comenzó a hablar. Y desde ahí comenzamos a tener y a ver muerte por estimulantes sexuales. Incluso creo que la prensa de hoy reseña que anoche un coronel fue encontrado y la jovencita, la adolescente, dice que se paró en una farmacia y lo más probable es que haya comprado un estimulante sexual. Y es el hecho de que los estimulantes sexuales generalmente deben ser prescritos.
yo estoy de acuerdo totalmente porque hay una desorganización y te lo venden en los colmados, te lo regalan. Yo me acuerdo que en un juego de Licey Águila yo fui y le estaban dando, se lo estaban regalando como si eso fuera. A la salida de las fiestas de las discotecas hay personas vendiéndote mercado informal, vendiendo estimulantes, que es el sitio donde menos debieran expenderse. Porque hay una mezcla. Porque ahí están hablando de una gente que está tomando alcohol, que está tomando cerveza, que está tomando las famosas bebidas energizantes, que no son energizantes, que son estimulantes también, y que debieran venderse también en farmacia, controlada. Pero entonces, ¿por qué desde el principio no se tomó esa previsión y se vendía como si fuera algo recreacional? Porque incluso hay en el mercado innumerables marcas de esos estimulantes, bebidos, líquidos, pastillas, ungüentos. O sea, ¿cómo es posible que esto se llevara al plano como si fuera una bebida inofensiva? Es que tenemos que hacer diferencia, Germán, de lo que es un estimulante sexual y lo que es un fármaco afrodisíaco. ¿Ok? El fármaco afrodisíaco o la sustancia afrodisíaca son esas sustancias que todos sabemos que ayudan a que tú puedas tener una erección en el caso del hombre. La gente dice de los mariscos, la gente dice del pescado, la gente dice de una fórmula árabe, que es una cosa. Esos son fármacos, son sustancias afrodisíacas o componentes afrodisíacos, que una cosa china que tú te la pones. Sí. Pero este estimulante sexual actúa produciendo una vasodilatación. Es un medicamento que actúa directamente a nivel del pene en el hombre, produciendo una vasodilatación, que es lo que hace que al llegar el flujo sanguíneo al pene, el pene se erecte. Entonces, no solamente, el problema es que este fármaco no es específico solamente para el pene, actúa a nivel del corazón. Y esa vasodilatación te la produce a nivel cerebral. Cuando hay una vasodilatación en el organismo, estamos hablando de que va a llegar menos sangre porque hay una dilatación de las arterias. Y entonces te llega menos sangre a nivel cardíaco, te llega menos sangre a nivel cerebral, y entonces ahí viene el colapso. Entonces, en principio, los fármacos no se vendían así a la ligera y eran promocionados y eran prescritos por médicos. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido en los últimos tiempos? Que la mayor parte de las personas que están utilizando los estimulantes sexuales no necesitan esos estimulantes y se los toman para potencializar el efecto que los jóvenes. Óyeme, la mayor parte de las personas que lo están utilizando es de 18 a 35 años. Un peligro, ¿no? Gente que no necesita eso. Y no solamente eso, sino que lo usan de manera combinada. Hacen un te lo combinan con alcohol, te lo combinan con una juca. Con una juca que no se sabe lo que le echan. Exacto. Entonces, todo eso es una bomba de tiempo. Y que según los porcentajes, a menor edad, cuando hay un infarto... Es más peligroso. Más riesgo porque tú tienes menos circulación colateral, que te puede ayudar a que llegue sangre a esa parte del corazón que se dañó. Y el impacto es mucho más grande y es lo que quizás ha movido a que la ministra haya dispuesto una investigación. Porque hemos visto que hay 8 o 10 muertos por eso, pero mensualmente aquí se ingresan en las clínicas del país de 1.500 a 2.000 personas producto de accidentes cardiovasculares y problemas cerebrovasculares por el uso de eso. O sea, ¿cómo? Y que muchas veces quizás ni lo dicen. Que no lo dicen, que pasan por desapercibidos, porque algunas veces seguro no te quiere cubrir. Si sabe que tú te tomaste un estimulante, no te quiere cubrir. Claro. Y no, que tiene un problema. Entonces, y cuando pasa el efecto, hay secuelas, hay consecuencias. Claro, cuando los pacientes que le dan un infarto, te deja con secuelas. El paciente que te hace un accidente cerebrovascular, te deja con secuelas. Pero ustedes pueden identificar si ha sido fruto de ingerir un estimulante claro, sexual. Es que el paciente te lo dice. El paciente te lo dice. Y el paciente no tiene antecedentes. Ya. El paciente no tiene antecedentes. Y si llega un muchacho joven con este problema cardíaco, con una frecuencia cardíaca acelerada por encima de 120, 150, que estos estimulantes, la frecuencia cardíaca que normalmente debe ser de 70, 80, 90, te la subía a 120, a 130. Cuando tú te tomas un estimulante sexual. Entonces, el propio acto sexual conlleva una serie de gastos, de aumento de energía. O sea, tú hacer el amor, tener relaciones sexuales, equivale a tú subir y bajar un edificio de 3 plantas, en cuanto
al esfuerzo físico que hay. Y muchos problemas cardiovasculares se descubren en ese momento, que el paciente dice, doctor, yo vine a chequearme al cardiólogo porque yo sentí cuando estaba haciendo el amor que me dio como un dolorcito en el pecho, como es la famosa angina inestable, el dolorcito de pecho, y muchas veces ahí comienza a manifestarse lo que es este problema. Muy bien, Manasés, y entonces en el caso de las bebidas energizantes, ¿por qué también en ese mismo anuncio se incluyen las bebidas energizantes para que no se vendan de manera libre? ¿Por qué? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde reside? Mira, las bebidas energizantes tienen un efecto sinérgico al igual que las bebidas estimulantes, porque no son bebidas energizantes, no te dan energía. O sea, es un término mercadológico. ¿Qué es energía? ¿Cómo se produce la energía en el cuerpo? Tú ingieres un producto con azúcar, por ejemplo, con carbohidratos, el cuerpo metaboliza ese azúcar, ese carbohidrato, lo convierte en ATP y ese ATP te da energía. Esta bebida no te produce ninguna conversión de ATP. Esta bebida lo que hacen es que te estimulan las células, ocupan los receptores, por ejemplo, que nosotros tenemos para sentir cansancio, sentir fatiga, y al ocupar esos receptores, que son como los sensores que nos dicen a nosotros, te engaña y dice, tú no estás cansado, tú sientes ánimo, tú sientes fuerza, y por eso que la promoción te dice que si tú tomas tal cosa, eso te da alas. Pero no solamente eso, hay una sustancia que tiene el toro rojo, que se llama gluconolactona. La gluconolactona, eso era una droga que se utilizaba en Vietnam para darle a los soldados estadounidenses, para cuando ellos estuvieran peleando, no sintieran la pena y no quisieran retroceder cuando le mataban a un compañero. ¿Cómo? Pero esa sustancia gluconolactona se dejó de utilizar porque los soldados de noche se despertaban medio locos y comenzaban a disparar y a matarse entre ellos y a dispararle a los compañeros. Y dejaron de utilizar eso. Pues esa del toro rojo tiene gluconolactona, ustedes pueden verlo, que tiene esa sustancia. Y entonces las que son supuestamente naturales. Adiós, claro, te dicen que tiene guaraná, pero si la que viene de Brasil. El guaraná, eso se da en las selvas de Brasil, de Perú. El guaraná es un arbusto que tiene 10 veces más cafeína que el café. O sea que el guaraná es café. Es una bomba. Claro, cada potecito de esto de 30 mililitros, de 50 mililitros, tiene aproximadamente de 3 a 4 tazas de café, el equivalente a la cafeína en 4 tazas de café. ¿Cómo? Por eso te quita el sueño, por eso no te deja dormir, porque el café generalmente... O sea que lo recomendable es una taza de chocolate si quieres energía por la mañana o una tacita de café. Eso es lo que hay que tomar. No, café no, porque el café te da porque... Por la mañana. Si el café es una tacita de café. Una tacita de Pero café. esos energizantes no son energizantes, son también estimulantes y tienen el mismo efecto. Entonces lo que te hacen es que te potencializa, porque ya tú tienes un estimulante sexual que te va a producir un problema y la bebida estimulante que también te va a producir el mismo, y entonces te aumenta la capacidad en el organismo, una taquicardia, vasodilatación y todo ese problema. Germán, pues nos estamos dando a despedir, pero no hemos conversado con él sobre los temas de salud pública. Vamos entonces a la pausa. 200 empleados. Sí, vamos a la pausa y retornamos con Manasés, porque hay temas que están todavía sobre el tapete. Volvemos, no se muevan. Bueno, esta entrevista prácticamente se le he dejado yo a Germán, que la ha dominado muy bien sobre el tema de la Viagra, como se le conoce. Sí, que es la original, porque hay 3 tipos de medicamentos diferentes, y esa es la original. Esa es la original. Pero es el mismo compuesto. No, hay compuestos diferentes. Hay sildenafil. La Viagra es el sildenafil, sí. Pero hay otro que es el tadalafil y hay otro que es el vardenafil. ¿Y cuál es el menos dañino? Mira, no es menos dañino, es la concentración y el tiempo de acción. Por ejemplo, la concentración del vardenafil y el tadalafil viene generalmente de 10, de 20 miligramos y se están haciendo, porque otra cosa es eso, mientras menos sea la concentración, los riesgos son menores para el paciente. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen poca fe y como el problema parece que es tan grande, se toman 2 y porque más que usted tome no va a tener más efecto, mejor efecto. Pero es bueno que visiten un psicólogo también. Sí, claro. Porque hay muchas cositas que se pueden resolver también. Hay muchos problemas, sí. Hay problemas. Es mental. Como hay problemas en el sector salud ahora mismo, hay muchos problemas. Sí. El sector salud, yo siempre he dicho que es la cenicienta de los gobiernos que hemos tenido.
es lamentable cómo no hemos tenido mandatarios ni gobierno que tengan sensibilidad para resolver el problema, porque es un asunto de voluntad política y de mayor inversión. ¿Y dónde radica realmente el problema? Hay huelgas, hay paros por salarios de los empleados, ya no hay huelga por salario. De los médicos. Hubo un acuerdo y precisamente ahora en agosto debe venir la otra parte, que es el 15% que nos aumentaron, y ahí nosotros nos comprometimos a que no íbamos a hacer huelga por salario. Por eso, pero, eso es lo que pero te decía. la huelga, porque no hay de nada en los hospitales, eso no se va a acabar. Ahí era que iba. Porque el problema es inversión, Denise, el problema es inversión, el problema es planificación. Comenzamos y desbaratamos 56 hospitales de manera simultánea sin tener dinero. La Biblia dice que cuando tú vas a hacer una casa, tú te planificas, tú te sientas y vas a ver cuánto se lleva y tú vas a ver si puedes terminarla. Si ha sido un error entrar en una remodelación con el hospital activo. Sí, un error garrafal. Bueno, aquí tenemos dos desastres. El José María Cabral Ibáez es un desastre, y no lo digo yo, lo dijo la ministra. Claro. La ministra pensaba que iba a encontrar a la gente trabajando, pero el desastre no comienza ahí. El desastre comienza con que el hospital no debió hacerse ahí. En el momento en que se hizo, estaba en buen sitio. El problema fue que la ciudad creció. Tantas remodelaciones y gastar tanto dinero. Originalmente el presupuesto era de 2.900 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto se han erogado a la fecha? Más de 3.500 millones. En el arreglo. En la reparación. Y falta el 60%. Y no es suficiente. Y reparación. Y falta el 60%. Y falta el 60%. Claro, lo principal falta. Porque la OISOE, señores, parece que no tiene mucho conocimiento en construcción. Yo no soy ingeniero, pero la OISOE lo que hace es que comienza a inventar sobre las construcciones. Y todos sabemos la sobrevaluación que hubo en Santo Domingo. Y comienza a inventar sobre esto. Muchas veces no se toman en cuenta detalles técnicos que deben tener la construcción específica para los hospitales. Pero ven acá, pero tú no me pusiste lavamano aquí, pero tú nada más me pusiste un lavamano y hay 15 camas. ¿Cómo que no? Pero los arquitectos tienen un libro que se llama Newber, no, ¿verdad? Que dice exactamente lo que lleva cada cosa. En el hospital se ha tenido que remodelar varias veces porque muchas cosas no se tomaron en cuenta. Entonces, sobre la marcha, estamos haciendo las cosas. Se ha tenido que modificar y hacer otros cambios porque no se tomaron esos parámetros de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud para la construcción. Entonces, yo vi que hace como un año se dijo que ya se le había quitado a la OISOE el asunto de la construcción de los hospitales, pero se le ha dejado de los nuevos hospitales, ellos no van a construirlos, pero lo que ellos están supervisando y lo que están desarrollando parece que lo van a terminar. Y eso es parte del caos. Es un caos. El Cabral Ibáez es un caos, pero también el infantil. El Arturo Grullón también es otro caos. Que no hay equipos. No hay equipos y la sala de cirugía, ¿verdad que sí? 5, sí, de la sala de cirugía están casi todas cerradas. Un solo quirófano para todo el hospital. ¿Y por qué se abandonó con Santiago? ¿Qué es lo que pasa? Mira, el asunto es que es un problema de recursos. Entonces, la nómina de salud pública, el 70% del dinero se va en pago de nómina, porque tiene una nómina abortada. Sí, muy alto. El Cabral Ibáez tiene 3.500 empleados. Pero en el espacio físico, tú paras 3.500 personas en el espacio físico, en el terreno que tiene, y no cabe. Pero hay un número de gente ahí que supuestamente iban a ser separados de la nómina. La ministra Tatica dijo que habían 250 personas que no van. Bueno, y le sacó de la nómina. Pues ellos tienen que trabajar en base a eso. El colegio médico no apoya ninguna persona que esté cobrando sin trabajar. Incluso se firmó un pacto donde nosotros nos comprometimos a trabajar 4 horas, lo que tienen un solo trabajo, 4 horas diarias, y 8 horas en 2 tandas, lo que trabajaban en los 2 sistemas, y eso es algo que debe cumplirse. ¿Ustedes entienden que el cambiar la política de la administración de los hospitales, de los centros de salud pública, la política que la gente se le cobraba un mínimo, ¿cómo le llamaban ustedes? Una cuota. La cuota de recuperación. Extraer la cuota de recuperación del manejo de la salud pública en el país fue perjudicial para el sector. Fue perjudicial, ¿tú sabes por qué? Porque hubo un problema. Nosotros estábamos pidiendo que se eliminara la cuota de recuperación, pero para eliminarse la cuota de recuperación
había que aumentar las subvenciones. El presidente Medina un día mandó a preguntar, ven acá, ¿cuánto están pagando los pobres en el país? Y comenzaron a preguntarle a cada hospital cuánto estaba recaudando. Los hospitales que no sabían para lo que le estaban preguntando cuánto estaban recaudando, pusieron lo mínimo que estaban recaudando. Cuando se hizo la suma total, los hospitales aparentemente lo que estaban recaudando eran 500 millones de pesos. 500 millones de pesos al año. Eso no es dinero. Y Danilo dijo, y por eso es que le estamos cobrando, vamos a quitar la cuota de recuperación. Pero la realidad era, ellos se estaban cobrando por encima de 1.900 millones de pesos. Pero 4 veces. Sobrevaluaron ese estudio que se estaba haciendo y entonces no se le mandó el dinero porque eran 500 millones solamente. Todo el mundo dijo, el que recaudaba 1 millón dijo que recaudaba 200 mil. Y esa cuota de recuperación le servía a los hospitales para mantener la jeringuilla, el algodón. Cuando se acababa el suministro de salud pública y era un gran apoyo, pero lamentablemente pasó eso y eso trajo como resultado eso. Que le llaman los norteamericanos sí, a la tarjeta. Sí, el seguro de salud y el Obamacare. El Obamacare. Bueno, ha sido un placer conversar contigo, Manasés. Vamos a ver si en otra ocasión también podemos volver a contar contigo, porque de verdad que es muy enriquecedora la conversación con Manasés Peña. Así es. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias, Manasés. Seguimos con más. Volvemos a la parte final del cierre. Estamos de vuelta con Al Cierre por el canal 25 en los minutos finales. En el día de hoy no hemos puesto el teléfono, caramba. No, ni lo vamos a poner porque ya, imagínate, no hay tiempo. Yo quería, pues, hablarte un poquito de las declaraciones hoy de Andrés Navarro. El ministro de Educación, Andrés Navarro, informó hoy del despido de 3.929 maestros tras comprobar que no prestaban ningún servicio en esa institución a pesar de que cobraban en conjunto cada mes salarios ascendentes a 117 millones de pesos. Eso es un robo. Sí, pero el procedimiento realmente yo entiendo que no fue el más adecuado. O sea, el tú quitar el sueldo a tanta gente para luego entonces saber quién sí y quién no, como que no fue lo más correcto. Quizás lo correcto era de estas personas, que son las que tenemos las dudas, mira, se va a entregar el cheque. Sí, para el pataleo. Sí, pero tenía que entregarse físicamente. Empiezan a llamarle, ahí está fulano el mío, allí está mengano el mío. Así que hacen los políticos. Pero había que hacerlo así. El pataleo. Porque, y toda esa gente que tenía compromiso de un prestamito, de una cosa, entonces, ¿y ahora quién le va a pagar su interés? Porque también, si usted probablemente son remanentes de campaña, es eso, porque acuérdate que en el proceso de campaña ellos aumentaron la nómina. Claro, hay gente que está trabajando en educación, en muchísimos sitios que ustedes saben. ¿Tú sabes cuánto? Yo lo calculé aquí. ¿Tú sabes cuánto significan los 117 millones de pesos mensuales al año? O sea, tú multiplicas eso por 13 meses. Son 12 meses de salario. Más el número 13. El número 13. Son 1.521 millones de pesos. Una cosita. Pero para la próxima, querido ministro Navarro, ese procedimiento no. Vamos a mejor a ponerle a firmar. Vengan todos. Entonces, los que no aparezcan, esos son los que no trabajan. Caballero. Bueno. Hasta aquí Al Cierre. Mañana a la misma hora volvemos con su espacio por el canal 25 a las 11.